¿Qué harías si la única obra de arte en una casa fuera el retrato de un niño con un dolor inconsolable y sintieras que sus ojos te siguen, incluso cuando no lo miras? ¿Y si ese cuadro fuera conocido en el folclore como un imán para el fuego y la tragedia? Esta es la historia de Clara y de cómo el dolor de un niño muerto puede convertirse en el motor de una nueva pesadilla. Clara, una joven escritora de novelas de terror, se mudó a una casa de campo antigua en las afueras, buscando la quietud y la inspiración. La casa estaba vieja y vacía, salvo por una cosa: un gran cuadro colgado en la pared del salón. Era una copia del infame Niño Llorón, el retrato viral de los años 80 asociado a una serie de incendios domésticos inexplicables. El cuadro representaba a un niño de unos 7 años, con el rostro sucio de hollín y lágrimas que caían por sus mejillas. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza abismal. Clara inicialmente vio el cuadro como una reliquia macabra y la dejó colgada por la ironía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el cuadro comenzó a incomodarla. Notaba que, aunque la movía de sitio, siempre terminaba colgada en la misma pared del salón. Y el silencio de la casa se sentía extraño. No era pacífico, sino antinaturalmente profundo, como si la casa estuviera absorbiendo el sonido. Una noche, mientras trabajaba en su escritorio frente al cuadro, sintió el familiar zumbido de la quietud, ese sonido que había aprendido a temer en las historias de sus amigos. Era bajo pero constante, una presión en los oídos que negaba cualquier otro ruido. Clara se levantó y miró el cuadro. El rostro del niño parecía más sombrío y las lágrimas extrañamente húmedas bajo la luz de la lámpara. Recordó el mito. Se decía que el alma del niño del cuadro no podía llorar en voz alta y que el único consuelo que encontraba era observar el dolor de otros, atrayendo la tragedia para justificar su propia pena. Clara apagó la luz. La habitación quedó sumida en una oscuridad total. Al mirar hacia el cuadro, esperando verlo desaparecer en la negrura, notó algo aterrador. Los ojos del niño brillaban, no con un resplandor fantasmal, sino con un tenue reflejo rojizo, como el de un asca agonizante en la chimenea. Los ojos del niño la estaban mirando. Clara sintió la compulsión de encender la luz, pero se obligó a la quietud, a la observación. Se acercó lentamente al cuadro en la oscuridad. El brillo rojizo de los ojos del niño la seguía. Al llegar frente a él, el brillo se intensificó, y el silencio antinatural de la casa se rompió por un sonido que venía de dentro del lienzo. No era el llanto de un niño, era un rasguño seco y repetitivo, como unas uñas arañando la tela por detrás. El niño estaba intentando salir del cuadro. Mientras los rasguños se hacían más frenéticos, Clara sintió que la temperatura de la habitación aumentaba rápidamente, acompañada por un ligero olor a humo. El niño estaba intentando replicar la tragedia de su propia leyenda. Clara, en pánico, tocó el marco. Estaba frío, pero al tocar el centro del lienzo, sus dedos sintieron un calor intenso, como si la tela se estuviera quemando lentamente desde el interior. El niño estaba atrayendo el fuego. Clara tenía que detener el ritual antes de que el silencio y el calor la consumieran. Miró los ojos rojos del niño en la oscuridad, y en el reflejo de sus pupilas vio la imagen de una puerta que estaba en su propia casa, una puerta que se estaba sellando. El juego de la quietud se había iniciado. El calor que irradiaba del centro del lienzo se hizo insoportable, y el leve olor a humo se convirtió en un hedor acre. Clara retrocedió, su corazón golpeando con violencia en el silencio antinatural de la casa.
El cuadro no era una mera decoración maldita, era un portal que estaba inundando la realidad con la tragedia de su propia leyenda. Clara encendió las luces, disipando el brillo rojizo de los ojos del niño. El rostro del retrato seguía inmutable, pero las lágrimas en sus mejillas ahora parecían más oscuras, como tinta fresca. Recordó el zumbido de la quietud y la sensación de que la casa absorbía el sonido. Este silencio no era un vacío, sino un confinamiento acústico, diseñado para asegurar que nadie pudiera oír los gritos de auxilio cuando el fuego se desatara. El niño llorón necesitaba el dolor ajeno como combustible, pero el guardián de la quietud requería el silencio para su cosecha. La imagen de la puerta reflejada en los ojos del niño la obsesionó. Corrió por la casa buscando una puerta que estuviera fuera de lugar. La casa, de construcción antigua, tenía muchas: puertas a despensas, al ático, y una que siempre estaba cerrada con llave que daba a un pequeño sótano de carbón que no usaba. Se dirigió a la puerta del sótano. Estaba en el pasillo, camuflada en la pared. Al intentar girar el picaporte, descubrió que estaba sellada, no con un candado moderno, sino con algo más primitivo. El borde de la puerta había sido cubierto con una fina capa de cera de sebo negro, dura y seca, que se extendía hasta el marco. Clara sintió un escalofrío. El sellado era reciente. Alguien había estado allí, o algo. Recordó la advertencia de sus amigos sobre el arquitecto de los deseos y el teléfono rojo, las manifestaciones del mismo observador. Los rituales siempre utilizaban cera negra o sal para el confinamiento. El niño llorón no solo atraía el fuego, estaba siendo controlado o confinado por la misma entidad. La quietud era el sello. Al raspar la cera con la uña, sintió el mismo zumbido opresivo en sus sienes. Era una advertencia: no rompas el sello. Mientras luchaba por quitar la cera, el zumbido se elevó y Clara escuchó un sonido. No era un rasguño, sino un sollozo leve que venía detrás de la puerta del sótano. No era el llanto histérico de la leyenda, era el sollozo ahogado de un niño real. «¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No me dejes solo!». La voz era infantil, temblorosa, y sonaba silenciada como si estuviera hablando a través de una pared de algodón. Clara sintió una urgencia de pánico por liberar al niño, pero recordó el mito: la pintura era una trampa. Se detuvo y miró su mano. En la palma, donde había tocado el lienzo, una sombra húmeda y cenicienta se había pegado a su piel. Al frotarla, no era hollín ni suciedad, era pintura seca. Clara regresó corriendo al salón. Miró el cuadro. El rostro del niño estaba igual, pero el área bajo sus ojos, donde caían las lágrimas, parecía ligeramente más seca, menos intensa. El sollozo del sótano no era el niño llorón atrapado, sino el alma del niño del cuadro que estaba intentando escapar del lienzo a través de la puerta sellada. El niño estaba pidiendo ayuda, pero el vigilante de la quietud lo estaba usando como cebo para que Clara rompiera el sello equivocado. Clara se dio cuenta de la única opción. Tenía que comunicarse con la entidad, pero no para hablarle, sino para negar su quietud. Volvió al sótano, se arrodilló ante la puerta sellada y con la palma manchada de pintura dibujó un círculo roto sobre la cera negra. Luego se obligó a hablar, luchando contra la opresión del zumbido, con el sollozo del niño resonando desesperadamente al otro lado.
No te abriré, no romperé el sello. Si el fuego viene, solo tú arderás. Al terminar la frase, el sollozo se detuvo de golpe, y de dentro de la puerta del sótano resonó el mismo rasguño seco que había oído en el cuadro. El niño del lienzo la había escuchado, y el observador había regresado. La quietud regresó al pasillo, pero era una quietud eléctrica, preñada de peligro. El sollozo del niño se había detenido, reemplazado por el rasguño seco y repetitivo proveniente del interior de la puerta sellada. El vigilante de la quietud había tomado el control, usando la angustia del niño como cebo y ahora la amenaza física para obligar a Clara a actuar. Clara regresó al salón, sintiendo el calor aumentar de nuevo. El aire se estaba volviendo denso y opresivo. Miró el cuadro. El niño llorón la observaba, y el brillo rojizo en sus ojos era ahora un fuego latente, una advertencia de lo que estaba por venir. Las lágrimas eran casi negras, densas como el hollín. Se dio cuenta de la verdad de la leyenda. El cuadro no solo atraía el fuego, la tela del lienzo era la prisión. El niño estaba confinado a su dolor, y la única forma de que su alma escapara era a través de la destrucción total del lienzo. El vigilante estaba orquestando el incendio de la casa, no para castigar a Clara, sino para liberar el alma del niño y convertirlo en un nuevo observador que se alimentaría de la quietud de la tragedia. Clara no podía permitir que el cuadro se quemara. Se acercó a la pared. El lienzo estaba demasiado caliente para tocarlo. El marco de madera comenzaba a sentirse tibio. El rasguño del niño atrapado era ahora intermitente, como si el niño estuviera luchando o perdiendo fuerza. En su desesperación recordó un detalle del mito del niño llorón. Aunque el cuadro era infame por atraer el fuego, la leyenda insistía en que el cuadro nunca ardía. Era la única cosa que sobrevivía a los incendios que provocaba. El niño llorón no quería quemarse, quería que el mundo a su alrededor se quemara para que él pudiera ser liberado en su dolor. Clara, actuando con la fría lógica de la supervivencia, buscó un extintor de incendios, pero la casa abandonada no tenía. Solo quedaba un recurso extremo para contrarrestar el fuego con el elemento opuesto, el agua. Corrió a la cocina y llenó un cubo de agua fría. Volviendo al salón. El olor a humo era ahora inconfundible. La pared detrás del cuadro comenzaba a oscurecerse. Al llegar al cuadro vio que la pared reflejaba un débil halo de luz roja alrededor del marco, la firma visual del incendio inminente. El vigilante estaba a punto de completar el ritual de liberación. Clara levantó el cubo. El acto de inundar la casa no solo arruinaría la madera, sino destruiría sus posibilidades de un refugio tranquilo. Pero era la única manera. Justo cuando estaba a punto de arrojar el agua, el niño llorón la miró. El brillo rojo en sus ojos se intensificó y la voz del vigilante resonó no en la quietud, sino en el sonido del agua del cubo. «No lo hagas. Si mojas la tela, el dolor será visible y su pena te consumirá». La amenaza era clara. El agua no extinguiría el fuego. Liberaría la esencia del dolor del niño directamente sobre ella. Clara se detuvo, el agua goteando. Miró el rostro desesperado del niño. Tenía que encontrar una forma de neutralizar la esencia del dolor sin liberar al niño. Se acordó de la pintura seca en su palma de la parte 2, la pintura extraída del lienzo. Rápidamente, con el cubo de agua en una mano, se acercó al cuadro y frotó la palma manchada sobre la tela, justo sobre la zona de las lágrimas. Luego raspó la pintura de su mano y la depositó en el suelo. Al frotar, la tela del lienzo reaccionó. El calor disminuyó momentáneamente, y el brillo rojo de los ojos del niño se apagó, reemplazado por un parpadeo confuso. Clara se dio cuenta de que si el dolor del niño era la moneda del vigilante, tenía que devolverle la capacidad de sentir. Tenía que devolverle la voz. En lugar de mojar el cuadro, Clara hizo lo único que no había hecho. Lloró. Se obligó a la tristeza, al recuerdo de su propia pena y derramó una lágrima sobre la pintura seca y raspada que había extraído del lienzo, y estaba en el suelo. La lágrima de Clara tocó la pintura. El resultado fue un estallido de sonido.
El silencio de la casa se rompió por un llanto infantil, real, puro, desgarrador. No venía del sótano ni del cuadro. Venía de todas partes. El niño llorón, por primera vez en décadas, estaba llorando en voz alta. El silencio se había roto. El fuego se extinguió. La amenaza había pasado. Pero el niño, ahora audible, estaba libre. El llanto que llenó la casa no era el sollozo ahogado y distante que venía del sótano. Era un sonido agudo, audible y desgarrador, un grito de pena infantil que venía de todas las paredes, del techo, del suelo. La lágrima de Clara había actuado como un disolvente del hechizo del silencio. Había devuelto al alma del niño su voz y, al hacerlo, había roto la quietud que alimentaba el ritual del fuego. El cuadro, en el salón, era ahora inerte. El lienzo se había enfriado y las lágrimas del niño estaban secas y grisáceas. El brillo rojo de sus ojos había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo el óleo pintado. El alma del niño había escapado de su prisión. Clara se quedó paralizada. El llanto la golpeaba físicamente. Era un sonido tan puro de dolor que la obligaba a taparse los oídos. Se dio cuenta de la nueva amenaza. El niño llorón ya no estaba atrapado, estaba libre, y su dolor, al ser audible, era ahora contagioso. El zumbido de la quietud se había ido, pero el llanto era la nueva forma de opresión. De repente el llanto se concentró. Ya no venía de todas partes, sino de un lugar específico. La puerta sellada del sótano, que aún tenía el círculo roto y la cera negra como cicatrices. El llanto se transformó en una voz infantil, clara y terrible. «No me dejes solo. Me duele mucho. Y ahora tú también lo oyes». Clara se dirigió a la puerta del sótano, siguiendo la voz. El sollozo era un taladro en su cráneo. Miró el sello de cera negra que ella misma había dibujado con el círculo roto. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás ahí?», preguntó Clara, luchando contra la necesidad de gritar. El llanto se hizo más fuerte. «No puedo parar. No tengo un rostro para mi pena. Tú me liberaste. Tienes que darme mi rostro». Clara sintió una urgencia helada. El niño no había encontrado el descanso. Al ser liberado sin su lienzo, se había convertido en un espectro desfigurado y sin forma, condenado a llorar audiblemente, y estaba exigiendo un nuevo recipiente para su pena. La casa reaccionó a esta nueva exigencia. El silencio absoluto fue reemplazado por un nuevo fenómeno, el eco. Cada paso que Clara daba, cada vez que ella respiraba, el sonido era amplificado y reverberado 10 veces, llenando el pasillo con un ruido confuso y ensordecedor. La casa, al no poder absorber el llanto, estaba multiplicando el ruido, invirtiendo la quietud en una manera caótica. Clara miró el cuadro que había dejado en el salón. Si el niño necesitaba un rostro para su pena, la respuesta debía estar ahí. Corrió de vuelta al salón. El cuadro seguía inerte, la tela sin brillo, pero al pesar la mano por el lienzo frío sintió que la superficie estaba delgada, como si la pintura se hubiera desprendido. Y entonces lo vio. El rostro del niño en el lienzo estaba borroso. Las capas de pintura se habían adelgazado y la imagen del niño que lloraba se había convertido en un espectro nebuloso. El alma del niño se había llevado la esencia de su propia imagen. Junto al cuadro, en el suelo de madera, había un objeto. La foto de su madre que había usado en el ritual del arquitecto. Había estado en su bolsillo, pero ahora estaba sobre el suelo. La voz del niño llorón resonó desde el sótano. «El papel es débil, es fácil de quemar. Dame un rostro que no se pueda borrar». El niño quería que Clara usara la foto de su madre como el nuevo lienzo. La maldición de la quietud y la maldición del fuego se estaban fusionando. Clara se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra la pena de un niño, sino contra una entidad que coleccionaba rostros de dolor para su propio confinamiento. El llanto del niño resonó y la casa crujió bajo el peso del ruido. Clara tenía que sellar al niño en un nuevo recipiente, pero no podía usar la cara de su madre. La única forma era encontrar un rostro que ya estuviera condenado a la pena. El horror se había convertido en una búsqueda desesperada. El llanto audible del niño era un ataque acústico y emocional. La casa, al no poder contener el sonido, lo amplificaba.
convirtiendo el lamento infantil en un ruido traumático que amenazaba con la sordera y la histeria. El niño, desfigurado y sin lienzo, exigía un nuevo rostro de dolor para su confinamiento. Clara corrió por el pasillo. No podía usar la fotografía de su madre. Eso sería entregar un recuerdo amado al ciclo de dolor del vigilante. Necesitaba un rostro que ya estuviera condenado a la tristeza, que ya contuviera la esencia de la pena que el arquitecto buscaba coleccionar. Se detuvo en la sala. La fotografía de su madre, el objeto vinculante, yacía junto al cuadro vacío. Al lado de la foto, en el suelo, había un viejo espejo de mano, un objeto que Clara rara vez usaba. De repente, el llanto se concentró en el espejo de mano. La voz del niño resonó con una nota de desesperación. «Dame la cara que no teme al reflejo. Dame la verdad que se oculta». Clara se dio cuenta de que el vigilante, a través del niño, no quería solo un rostro triste, quería un rostro que mintiera sobre su pena. Clara tomó el espejo de mano. Era viejo, de plata oxidada. Se miró en él, su propio rostro pálido y sudoroso. El llanto se hizo ensordecedor. Clara sintió una compulsión brutal de destrozar el espejo y restregarse los fragmentos en la cara en un acto de autopunición para convertirse en el lienzo, pero recordó la enseñanza del espejo roto. El dolor era la carnada. Miró el espejo de mano con atención. La plata estaba oscura y el reflejo era ligeramente borroso y distorsionado. Al girarlo, Clara vio que en la parte trasera la plata tenía un grabado antiguo, el diseño de una máscara de teatro, una cara que reía y otra que lloraba. El espejo estaba diseñado para mostrar la pena oculta. Clara tuvo una idea desesperada. El niño quería un rostro de dolor y ella le daría el rostro de un dolor ajeno y aceptado. Volvió a la puerta del sótano. El llanto era insoportable. Clara se sentó frente a la puerta sellada y puso el espejo de mano en el suelo, reflejando la puerta sellada y la cera negra. Luego, tomó la pintura seca y cenicienta que había raspado del cuadro y la esparció sobre la superficie del espejo de mano, cubriendo el reflejo del sótano. Al hacer esto, el voz del niño lloró un grito con una furia inaudita. «¡No me borres! ¡No!». Clara, sin inmutarse, tomó la fotografía de su madre. La foto ya estaba ennegrecida por la influencia del arquitecto. Tomó la foto y la quemó con un mechero, con un acto de liberación definitiva. La foto se convirtió en ceniza en un segundo. Tomó las cenizas de la foto de su madre, el vínculo, y las esparció sobre la pintura y el espejo de mano. Estaba creando un nuevo lienzo, hecho de dolor ajeno y cenizas de un vínculo roto. El espejo de mano, cubierto de pintura y cenizas de la foto de su madre, se convirtió en un cuadro tridimensional de pena. El llanto se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero esta vez fue seguido por un suspiro largo y profundo, como el de un alma que finalmente encuentra el reposo. Clara miró el espejo. La ceniza se había adherido a la pintura y el conjunto se había endurecido. Al tocar la capa, sintió un calor residual. El alma del niño llorón había sido sellada en el espejo de mano, su pena finalmente confinada. El archivador de la quietud había sido forzado a aceptar un nuevo recipiente para su colección de dolor. Pero el precio, se dio cuenta Clara, era que el espejo de mano era ahora un objeto maldito, el nuevo cuadro del niño llorón que ella no se atrevería a mirar, y el resto de su casa, ahora silenciosa, seguía en deuda. El silencio final en la casa fue pesado, no opresivo, sino de resignación. Clara se quedó sola con el espejo de mano, un pequeño objeto de plata recubierto de pintura seca y ceniza. El llanto del niño llorón se había detenido. La pena había sido confinada. Clara se levantó, sintiendo el agotamiento y la certeza de que había pagado el precio. Había roto el vínculo con su madre, al quemar la foto, para salvarse, y había creado un nuevo lienzo de dolor, un objeto que ahora era la manifestación física de la maldición del cuadro del niño llorón. Regresó al salón. El cuadro original seguía en la pared, su rostro borroso por la fuga del alma del niño. Al acercarse, notó que el lienzo,
ahora vacío de su esencia, se había vuelto inestable. Al tocarlo, el lienzo se desprendió del marco, revenando la pared detrás. Y allí, en la pared, había una inscripción, una espiral incompleta tallada en la madera. Justo debajo, un mensaje final, escrito con una caligrafía pulcra y antigua. Recipiente coleccionado. El silencio siempre encuentra un rostro. El vigilante de la quietud, el arquitecto de los deseos, había aceptado el espejo de mano como la nueva adición a su colección de almas. El niño llorón había sido silenciado, y la casa ya no era su prisión, sino un punto de entrega en el circuito del horror. Clara se dio cuenta de su destino. Había quebrado la maldición del fuego y el confinamiento del llanto, pero ahora estaba a cargo de un objeto maldito. Tomó el espejo de mano sellado y lo envolvió cuidadosamente en un pañuelo negro. Sabía que no podía destruirlo, pues el alma del niño volvería a vagar. Tampoco podía venderlo ni regalarlo. Eso sería condenar a otro. El único lugar seguro era el lugar donde la quietud había permanecido por más tiempo, el sótano de carbón. Clara regresó al pasillo. El sello de cera negra de la puerta seguía intacto, con el círculo roto que ella había dibujado. Respiró hondo y con un cuchillo de cocina cortó metódicamente la cera. El picaporte cedió. Abrió la puerta del sótano. El aire era frío y rancio. No había rastros de un niño real, solo carbón y humedad. Clara descendió, encontrando un hueco oscuro entre los ladrillos. Colocó el espejo de mano allí, sellándolo con la cera negra sobrante y cubriéndolo con un ladrillo suelto. Confinó el dolor en la quietud subterránea de la casa. Al salir, la casa se sintió inmensa y vacía. Ya no tenía el zumbido ni el llanto. Tenía un silencio definitivo. Clara abandonó la casa esa misma tarde. Dejó el cuadro vacío en el salón, junto al mensaje del vigilante. Ella, la superviviente, se había convertido en la guardiana de la quietud, la única persona que sabía dónde estaba escondido el verdadero cuadro del niño llorón. Meses después, la casa fue vendida. Clara rastreó las noticias y supo que los nuevos dueños, una pareja joven, habían encontrado el cuadro en el salón. Decidieron colgarlo de nuevo como una pieza de arte vintage. Una noche, Clara recibió un correo electrónico anónimo. Solo contenía una frase: «El silencio de la casa es precioso, pero creo que nos estamos olvidando de algo. Solo el niño sabe qué es». Clara se puso de pie, su corazón helado. El vigilante estaba de vuelta. La nueva familia estaba cayendo en la quietud. Miró su mano, ya sin la quemadura, y sintió el impulso de buscar espejos de mano de plata en las tiendas de antigüedades. El ciclo había comenzado de nuevo, y ella era la única que podía intentar romper la cadena. El horror no se detenía, solo se coleccionaba. Fin. Gracias por leer esta escalofriante historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta qué harías si supieras que un objeto maldito de tu casa es el único eslabón entre el silencio y el horror total. Fin. Gracias por leer esta escalofriante historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta qué harías si supieras que un objeto maldito de tu casa es el único eslabón entre el silencio y el horror total.